Tengo al profesor Felipe Argote con nosotros. ¿Cómo amanece hoy, profesor Argote? Su mente frente a la situación que está viviendo el país en estos precisos momentos. ¿Qué reflexión puede hacer usted que tiene algunas canas también? Adelante, buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista y saludos a los oyentes, Álvaro. Mira, yo soy parte de la Asociación Panameña Ejecutiva de Empresa, de la cual pues he sido inclusive su vicepresidente y presidente de la Comisión de Macroeconomía. Entonces me relaciono con una serie de personas que a su vez son parte del más allegado sector al gobierno. Y es interesante porque uno, sin contradecir ni discutir con nadie, se percata cuál es su talante, qué es lo que están pensando. Realmente ellos están completamente convencidos de que Saúl Méndez dirige toda la operación nacional y financia con plata del Suntrax hasta la última levantamiento de Darién, a todo lo que se mueve, a los jóvenes, a los educadores, a la gente de las redes, a todo. Él lo controla todo y todo lo financia, porque su concepción es así. O sea, nadie se va a mover si no le pagan, porque esto es un negocio. Así que están convencidos que sacando a Saúl de escena ya todo está resuelto. Y que realmente aquí no aquí no existe ningún mal generalizado, descontento generalizado. Eso no existe. Aquí lo existe un grupo de gente que sacó 15,000 votos y que quiere tomarse el poder con otros métodos diferentes porque ya se dio cuenta que mediante las elecciones no lo va a lograr. Y desde esa perspectiva, ellos ya tienen el problema resuelto. Ya salió Saúl, ya tienen controlada la plata del Sutra, ya le cortaron el financiamiento, así que lo más probable es que el lunes todo el mundo haya entrado. Entonces, de esta concepción, pues es muy difícil, porque recuerda que además este no es un grupo, un partido como era el PRD, que teniendo gente en toda la parte del país, podía entender que nadie lo quería. Y entonces actuaban en consecuencia. En cambio, el grupo del presidente se basa solamente en este pequeño grupo que lo rodea, fundamentalmente empresarios que nunca en su vida han estado conversando con obreros, a menos que sea para decirle que lo va a contratar o que lo va a despedir, o con trabajadores o con gente del pueblo. Así que ellos lo que entienden es eso, simplemente hay un tipo yendo mucha plata, con mucho dinero, con ese sindicato de millonarios, lo cual es cierto que lo es, que tiene una posición radical, lo cual también es cierto, pues no es falso que Suntra tiene posiciones anarquistas y comunistas, si quieres verlo también, pero ellos no saben que el peso que tiene Suntra en este movimiento es mínimo, o sea, es menos del 5%, diría yo, de lo que representa la influencia del Suntra en todo este movimiento que se está dando a nivel nacional por un descontento generalizado. O sea que aplastar a Suntrack no resuelve la crisis. No, por supuesto que no resuelve nada porque Suntra no tiene el peso, o sea, el peso de Suntra es el peso de las elecciones, eso no cambia. Eso no cambia en el país. El peso que tiene para las elecciones, que tuvo en las elecciones, es el mismo que tiene en el movimiento, en las calles. No hay otro. Ellos no representan la fuerza. Eso es lo mismo que hicieron. Eh, y por eso ellos dicen, mira, yo me reúno con estos muchachos que salen de las redes y con eso resuelvo el problema de la ciudad, tal vez pensar. Y me voy al Bocas del Toro y resuelvo con la bananera. Y listo. Y ya todo está resuelto, porque ese es el único problema. ¿Por qué la bananera? Bueno, porque ahí hay una presión económica. Entonces, pues nosotros tenemos que resolver el problema de las empresas. Pero como los educadores no dan una presión económica a las empresas, lo cual es falso, porque hay muchas empresas que están quebrando por esta crisis, porque no hay demanda. Mira,
te digo, la prueba de que ellos no están totalmente desconectados me la dio el, el doctor, el profesor, el economista, excelente economista, Bustamante, al cual le tengo gran aprecio por su capacidad. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo por más de 20 años, o sea que tiene una gran formación. Pero así como trabajó en eso, él no se percata. Él dice, mira, aquí el problema son la gente de la construcción que le toma 32 años para hacer su cuota, y los del comercio que los votan. Por eso sí, le dicen una lástima, no es que los votan. Y por eso les toma más de 30 años. Mira, aquí los tres sectores que mueven esta economía, en la construcción, es el comercio. Tú estás hablando de la mayor parte de los empleados, los asalariados, porque el tercero, los tres motores son comercio primero. Entonces, si los votan y no cumplen sus cuotas hasta después de 30 años, ¿cómo vas a estar haciendo un ejemplo de que estás en el sistema en 40 años? Si ya te das cuenta que el que mayor peso tiene es comercio, que no llega a tener las 20 años de cuota hasta los 30 y pico. Y el sector construcción, que efectivamente ellos trabajan 8 meses, 6 y 8 meses al año. Casualmente, profesor, y perdone que lo interrumpa en este punto, porque una de las preguntas que me hacían los oyentes era, me gustaría saber si es cierto que los porcentajes de jubilación, si trabajamos por 20 años, serán del 30% del salario, y que para que lleguemos al 60% hay que trabajar 40 años o más. Es que lo pone, si tú ves todos los ejemplos que pone el actuario, todos los ejemplos que pone el subdirector, que era el subdirector de LAO, tiene 6 años de estar ahí, son sobre la base de 40 años. Y te dicen, no, pero es que trabaja 20, no, sí que son 6, pero son 40 años. O sea, 40 años significa que una mujer para jubilarse tiene que empezar a trabajar a los 17 para tener 40 años en el sistema a los 57. O sea, tiene que entrar a trabajar cuando está en secundaria. Entonces, no es cierto. Mira, aunque tú no seas economista, si un jefe, un dueño de una empresa reúne a los empleados y le dice, señora, tenemos un gran déficit, aquí hay una crisis, les voy a cambiar el sistema de pago y en vez de pagarle por mí, le va a pagar así, sí, así. Oiga, pero usted va a ganar más plata, va a ganar más plata. O sea, el más sencillo de la trabajadora ahí, el menos educado, se va a parar y decir, oiga, jefe, pero ¿cómo así que me dice que hay crisis y usted me dice que vamos a ganar más plata? Eso no me parece lógico. O sea, claro que no es lógico. ¿Cómo tú vas a decir que tú te vas a ir con el 80% si estás cambiando el sistema porque dice que hay una crisis y está quebrando? Entonces, si tú empiezas con un sistema que no te importa si es verdad o mentira, simplemente te convenzo, como quien convence a alguien que quiere venderle un seguro de vida, y le tiras un poco de número y fírmame que aquí tú vas a estar bien, aunque te vas riendo de que lo engañaste. Entonces la gente no le puede decir que te va. Mira, el actuario tiene un video, el director del seguro, un video que dice, mira, tú tienes un salario de $700 por 40 años, lo cual no es posible. Y te vas a jubilar con 308. El 88% de tu salario, oye, 308 no es el 88% de 700, eso es 44. Y estás 40 años en el sistema. Y el ejemplo lo estás poniendo tú. Si tú te vas a lo que sustentó el director del seguro cuando llegó a la asamblea, él puso un ejemplo. Una persona que tenía ahorrado $150,000, como es el 15% de tu salario, tú tuviste que haber tenido un salario de $1 millón, o sea, acumulado en toda tu vida, para tener 150,000. Y esa persona se iba con una jubilación de 850. Claro. O sea, que esa persona tenía un salario de $4,200 mensuales. Y eso para los médicos, para los que tienen clase media, que dicen, no, lo que pasa es que a mí sí me va a ir bien, porque a mí me iban a poner 2.500 como tope, y ahora que yo gano 7,000, me va a tocar más. No, te va a tocar menos. Para poder tener $2.500, tú tienes que tener un salario final de 10,000. Wow. De 10,000 tienes que tener un salario para poder llegar a lo que te daba el sistema solidario, que era 2.500, porque te vas a mira, nuevamente, no me hagan caso a mí, miren el video del director. El director te dice, mira, el que me ha visto y el que lo ha visto recuerda que cada vez que hablaba,
decían que el problema era el sistema, era una pirámide. Una pirámide porque tú sabes que los niños, los jóvenes no quieren tener hijos sino perros. Yo le decía, oiga, eso no tiene nada que ver. O sea, eso es en otros países. Aquí el sistema solidario no se viene abajo porque la gente no nace más, porque no hay más gente. Se viene abajo porque se cerró. Se cerró en el 2008 el sistema solidario. O sea, no importa cuántos nacieran y cuántos entraran. Ese sistema está cerrado porque todo el que entra se va al mixto. O el que estaba adentro se quedó adentro, se consumieron el dinero los primeros jubilados desde el 2008 y tú te quedaste sin plata. Eso no tiene nada que ver con el sistema. Ah, no, que es mentira. Ahora me dicen, no, olvídate del solidario, eso se quitó hace, ahora vamos a compararlo con el mixto. Y el director se pone en un video y dice, si estuvieras en el mixto tendrías 208. Con este te ganas 308. Son un salario de 700 promedio. Alguien que tiene un salario promedio toda su vida de 700, empezó con 200 o 300 y terminó con 1500. Profesor, no terminó con 700. Escuché Así que tú tienes entre el 20 y el 30%. Escuché entre el 20 y 30%, imagínense ustedes. Escuché al ministro Chapman, usted debió haberlo visto también, decir que es imposible derogar la ley o reformar la ley, porque eso lo que haría es que los jubilados y pensionados dejen de cobrar, no habría dinero para pagarles y tendríamos que regresar a febrero, cuando se tuvo que pedir a través de la asamblea no sé cuántos millones de dólares para poder pagar el mes a los jubilados y pensionados. O sea, nos están vendiendo caos prácticamente si se deroga o se hace un paréntesis para revisar la ley, porque no se puede hacer. Es la única ley que yo he visto en este país que no se puede tocar porque se hunde el país. ¿Usted piensa igual? No, mira, todo lo que lo vieron lo recuerdan. En febrero dijeron que no había plata en el seguro y como el gobierno no podía poner los 960 millones que iba a poner, tuvieron que hacer una ley especial para transferir 100 millones, supuestamente, para pagarle a los jubilados. Pero han pasado un mes y medio, 2 meses, ya la ley pasó hace más de un mes, han pagado los 3 quincenas ya. Y el gobierno no ha puesto los 960 millones. Entonces, ¿cómo están pagando? Si se supone que el problema era que faltaban los 960 millones para completar este año, y si no lo ponían, no iba a haber plata. ¿No será que están usando el dinero del sistema mixto? ¿Que están usando que la ley se lo permite? Claro, por eso es el problema, de que eso no pueden decir, como dicen algunos, pero está bien, tranquilo, déjalo. Vamos a esperar y vamos a ver qué pasa. Mira, se están fumigando el dinero de los jóvenes que les expropiaron. Insisto, expropiaron. Así es. La ley establecía que esos dineros eran personales. Y el gobierno, que acusa a todo el mundo de comunista, expropió las cuentas personales de los jóvenes con el aplauso de la empresa privada. Con esa plata se están pagando las pensiones. El gobierno no va a poner nada, porque si no puso los 140 millones, mira, es que el gobierno cuando puso esos 100 millones, le debía más de 500 millones al seguro del sistema solidario, porque la ley 51 establecía que tenía que poner 140 millones anuales, que no es nada, pero tenía que ponerlo y no lo pagaban desde el 2020. Así que debía más de 500 millones de dólares. No tenía, inclusive no había que poner 100, simplemente pagar lo que deben. Pero ahora cambió la ley y ya no lo van a pagar. Si no pagaron esos 140 millones, ¿cómo van a pagar los 960 millones que además no están ni presupuestados? Eso no está en el presupuesto del 2025. Ellos tendrían que hacer una ley para buscar un fondo. ¿Tú te acuerdas? Los jubilados, para darle miserablemente 30 dólares de bono, tuvieron que pasarse casi un año buscando un ingreso alternativo, porque la ley decía que había que buscar otro ingreso si eso no estaba presupuestado. ¿De dónde van a poder sacar los 960 millones si eso no está presupuestado? Eso tiene que poner un ingreso alternativo. A eso no se hace con transferencia de partida, de una partida a otra, porque eso no está presupuestado. Entonces, transferencia de partida cuando hay presupuesto. Por eso los 100 millones
que supuestamente eran para salvar el seguro, no lo hicieron con transferencia de partida, con traslado de partida. Hicieron una ley, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a pagar esos 960 millones si no hay ley que respalde eso? No van a poner nada. Cada semana, cada quincena que pasa. Mira, el seguro social, lo he dicho y lo he probado y lo he puesto en los estados financieros. Que además, mira, subdirector, tiene 6 años de estar ahí y esos estados financieros todavía no son estados financieros auditados. Ningún contralor ha firmado los estados financieros. Todos los contralores se han negado a firmar el desastre que es los estados financieros del Seguro Social. Y en 6 años, mi amigo economista no ha podido hacer que eso esté bien hecho para que el contralor, lo permisivo que era, firme esos estados financieros. Mira, ya salieron los estados financieros en Canadá, ya salieron los estados financieros del Fondo de Ahorro de Panamá. El Seguro Social, los últimos estados financieros que te hablo son del 2023. Estamos en mayo. Aquí cualquier empresa tiene que en abril tiene que presentar el estado financiero. Aquí el Seguro Social, que es nuestro, no ha presentado estado financiero todavía del año pasado. Entonces es un desastre lo que tienen ahí financieramente y administrativamente. Y luego dicen, no, que cambiamos las cosas. Escuché inclusive ayer, el gobierno tuvo la valentía de quitar de la Junta Directiva. Están los mismos de la Junta Directiva. Quiere que le diga quién es el vicepresidente de la Junta Directiva. Un señor que algunos lo conocemos, se llama Aniano Pinzón. El tipo era dirigente sindical cuando yo estaba en secundaria. Y todavía es dirigente sindical y ahí está en el Seguro Social de vicepresidente. O sea, ellos no han cambiado nada. Ahí está la misma Junta Directiva con el mismo sistema, con el mismo forma de trabajo. Eso no varió. No han cambiado nada. El problema que me preocupa es que justamente se están fumigando la plata del sistema mixto. Entonces, mira, lo peor de... Le voy a decir, para ponerlo en perspectiva solamente, hay sistemas de pensiones que digamos que son 4 fundamentales. Uno, el solidario, que piden los sindicalistas. Otro, el individual, que es el que pedía la empresa privada. Luego el mixto y luego uno que se llama nocional. Ellos están más de 8 meses en esto y ellos no han dicho por qué escogieron este sistema nocional, que es un sistema exótico, que usan en Suecia, en Polonia, en Italia, en Eslovenia. ¿Por qué lo ponen a Panamá? Si es un sistema que se inventó hace 25 o 30 años. Todavía no se ha probado ni siquiera en Suecia si funciona. Entonces tú vienes con un sistema exótico y ni siquiera lo sustentas. No hay un documento que diga por qué tú dices que debe haber un sistema nocional en Panamá en lugar de uno mixto o de uno solidario o de uno individual. Ese sistema nocional, y por eso el subdirector dice algo que él sabe que no es cierto. Consiste en que tú la plata que pongas es individual, pero una vez te jubilas ya no es tuya, es colectiva. Por eso cuando él habla de las viudas, es falso que las viudas ganan más, ganan lo mismo, ganan menos. Porque cuando él dice, y se van al video de ayer, él dice, mira, tal, porque la ley 60, espérate, que la ley no es la 60, es la 51. No, la ley 60 es la del 2005. O sea, ahora él está comparando las viudas del 2005. Las viudas del sistema último 51 heredaban todo el dinero que dejó el hombre o la mujer al viudo. En este sistema, tú pierdes toda tu plata. Esa es la diferencia. Tú puedes poner 40 años de plata. Cuando te jubilas o antes de jubilarte, si te mueres, la pierdes toda. Wow. Por eso es una expropiación. Porque en el sistema mixto, la parte personal, si te morías, te quedaba tu esposa, tu esposo, a tu hijo. Pero en este sistema, tú pierdes todo lo que pusiste. Ya no es personal. Entonces, por eso las viudas ganan menos. Le das una limosna, o sea, le robas la plata que puso el muerto o el fallecido y luego le das una limosna. Y dice, mira, te estoy dando lo mismo que te daba en el 2005. Pero eso fue hace 20 años. O sea, cuando le da la gana lo comparan con el otro y cuando le da la gana. Porque como dice, ellos decidieron
no decir la verdad, porque lo honesto sería, señores, estamos en crisis y tú vas a ganar 30%, porque eso es lo que da la plata. Vamos a discutirlo. Oiga, pero en vez de eso, ajá, ellos optaron por el engaño de decir que te van a dar más plata. y lo que dijo, lo que se dijo el jueves pasado de un traslado de 400 millones de dólares hecho por el doctor Lao en su administración. Analicemos esto y las implicaciones que esto tiene, o la legalidad de esto. Mira, eso es simple. La ley 51, igual que la anterior, decía que tú no puedes hacer traslados de sistemas, de un sistema a otro. O sea, tú no podías pasar plata del sistema de administración al sistema de pensiones. Y no puedes pasar del sistema de enfermedad y maternidad al sistema de administración. Eso es parte del problema, que tampoco se cambió. Mira, el sistema de administración es financiado con la plata que pone el Estado. Lo cual significa que cuando un diputado le dice al director, méteme estos 30 o estos 50 botellas, el director le dice, no tengo plata, el diputado le dice, pero ¿qué plata si eso no lo pagas tú? Eso lo paga el gobierno, eso no te afecta nada de tu operación, ni de tu jubilación, ni de tu enfermedad, porque la plata de administración es una plata aparte, y eso lo paga el gobierno. Así que si no te alcanza, el gobierno va a tener que poner más plata, porque es una planilla del Estado como si fuera un ministerio. Y eso es lo que hace que cada vez metan más plata y más gente y más gente y más botellas, y el director no le sacaba a uno, solo más bien está aumentando la cantidad de empleados, porque el que es jefe de departamento o de dirección dice, ya no vas a estar más, voy a poner mi jefe. Bueno, el jefe se mete en la oficina, el que estaba de jefe sale de la oficina, se pone afuera y sigue cobrando como si nada. Entonces así no puedes cambiar nada. Lo que se le acusa es eso, de que él, ante la falta de plata del sistema solidario, cogió plata de otro sistema, y no sé si de administración y lo pasó para allá. Eso es lo que él dice. Pero si eso es así, es un problema legal. Y yo de leyes no. Lo que digo es cómo opera. Por eso se le acusa de que trasladó partidas de un lugar a otro. Por eso, cuando el ministro dice que no se van a pagar las pensiones, él sabe que eso es falso. Porque no tienes ni siquiera que mover partidas. Porque, mira, el Seguro Social tiene 15 mil millones de dólares. Hay como 5 mil millones corriente a la vista. O sea, caja, banco, plata que tú puedes usar, 5 mil millones. Lo único que tienes que hacer es, se deroga la ley 42 y se permite que se pueda hacer cambio de partidas dentro del mismo sistema solidario. Porque el sistema solidario, no personal, no toque que ya se lo tocaron, pero si lo regresan, que lo usen, que le regresen la plata a sus legítimos dueños. Solamente el sistema solidario tiene 3 mil millones de dólares. Pero ¿por qué no tenía plata? Porque esta gente, brillante como son, recuerden que el sistema mixto era una parte solidaria y otra parte personal. Por eso tampoco la cifra de Bustamante cuadra. Porque una persona que tenía $700, los primeros 500 iban para el solidario de su salario. Pero esos 500, que los primeros 500 de su salario, lo que pagaba de eso, le daba derecho a $300 mínimo de jubilación, más la parte personal, que era su salario por encima de los 700. Así que eso no lo estás contando, son 300 que estaban inmediatamente garantizados. Por eso, si tienes un 700 ahora, te da mucho menos que eso. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? El sistema mixto tiene una parte solidaria y otra parte personal. El objetivo de la parte solidaria era que apuntalara al sistema solidario, porque todo el mundo sabía que se iba a quedar sin plata. ¿Por qué? Porque yo que estaba adentro seguí pagando, pero detrás de mí no había nadie. Por eso se quedaba sin plata. Para evitar que el gobierno tuviera que poner más plata, se inventaron el sistema mixto, en donde una parte era personal y la otra era solidaria. Bueno, esa parte del solidario nunca se puso en el fondo solidario, y por eso la crisis se dio antes. Por eso, cuando el subdirector
Dice que el problema es que el sistema no daba porque tal o cual. Realmente fue porque no pusieron la plata donde correspondía. O sea que si tú pones la parte del solidario que queda, el mix, tiene más de 3.000 millones de dólares. Que con esa plata tú puedes pagar las pensiones por 3 o 4 años. Yo no digo que no haya crisis. El problema es que lo pusieron, primero decidieron mentir. Decirte que tú vas a ganar más plata cuando tienes un hueco. Mira, ¿saben por qué es importante que esto se haga lo más pronto? Porque tú los has escuchado, todo el mundo los escuchó y además cifras correctas. En los próximos 7 años hay un déficit de 14.000 millones de dólares. Wow. 14.000 millones de dólares. Pero recuerda que según esta ley, nada cambia. Lo dijo de nuevo Bustamante ayer, nada cambia. Si usted está en el solidario, se queda. Si le faltan 6 años y pico. Sí. Entonces, si no cambia nada en los próximos 7 años, y hay un déficit de 14.000 millones de dólares, y supongamos que el gobierno va a poner 960, eso no alcanza. Y si aún se alcanzara, ¿cómo tú vas a prometer que con esa misma plata vas a cubrir un hueco de 14.000 millones y esa misma plata te va a dar un 4, 5, 6% de rendimiento? O sea, tú vas a poner una plata en el banco, vas a sacar plata porque debes la luz y el teléfono, y después a los 7 años vas a ir allá y decir, oye, ¿cuánta plata tengo? Tú no tienes nada si te la gastaste. ¿Cómo vas a creer que rinde plata lo que te estás consumiendo en los próximos 7 años? Tengo dos Por eso es importante cambiar eso, porque ellos lo saben además. Porque son gente estudiada. ¿Usted recomienda derogación o reforma? 1, 2. Mucha gente me pregunta dónde está la ley ya refrendada y publicada que yo pueda leerla. Y lo tercero, ¿qué hay más? ¿Rechazo a la ley o desconocimiento de la ley? Bueno, yo creo que en la medida que se va conociendo hay más rechazo. Yo digo, mira, el problema es que lo primero que había que discutir es el sistema nacional, que nunca lo han mencionado casi, por ahí lo dijeron un día. Pero sí, o sea, ¿qué es lo que hace que nosotros debamos usar un sistema exótico? Eso es lo que tienen que sustentar. Si tú no tienes la parte filosófica, todo lo demás se viene a pique, no sirve, no funciona, porque no sabe por qué Panamá tiene que usar un sistema nacional. Tenemos que discutir. Yo lo que le he propuesto es lo siguiente, porque esto también no es cierto que no hay crisis. Yo le propongo que deroguen, porque tienen que derogar. Se abre una compás de 3 meses con los sectores representativos para que den una solución que a los 3 meses tiene que salir. Mientras tanto, el seguro tiene plata. Tú lo único que tienes que hacer es transferir del solidario al solidario, del solidario al solidario para poder pagar las pensiones. En donde se haya, además, hay que hacer una comisión aparte que hable de estrategia país, porque aquí se niegan a hablar de la estrategia del país. Mira, nombraron en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Departamento de Planificación, un ingeniero industrial. Nunca estudiaba economía, ni macroeconomía, ni mucho menos. O sea, no es lo mismo planificar para el canal que planificar para el país. Eso son cosas totalmente diferentes. Mira, la gente cuando se entera, yo le voy a decir algo que no se ha dicho, independientes, taxistas, camioneros, raspaderos, tienen que inscribirse forzosamente sobre una base de $800, aunque ganen 500. Y yo le digo que eso es un disparate. ¿Sabe por qué? Porque un independiente, el ingreso que tiene, o sea, el independiente tiene que pagar 9.25% de su salario, no, de su ingreso bruto, de lo que gana en el raspado o tirando taxi. Y no te da derecho a atenderte, por eso, no tienes derecho a atenderte. Si quieres atenderte, tienes que poner 8.5 más. O sea, casi 18% de tu ingreso se lo vas a tener que dar al Seguro Social, con multas que van de 100 a 5.000 dólares. Si tú, y yo le digo, eso es un disparate, ¿y sabe por qué? Porque el ingreso de un independiente no es el salario. O sea, cuando a ti te pagan tu salario es el disponible, lo que vas a usar. Pero un taxista, si gana 1.000 de ingreso, resta la letra del taxi, la gasolina, las piezas. Entonces él se queda con 500 o 600, ese es realmente su ingreso. Pero tú le estás castigando sobre el ingreso. O sea, a un empresario, tú no le haces pagar impuestos.
sobre su ingreso, ¿verdad? Ujú. No, es sobre su utilidad neta, quitarle los gastos. Pero en este caso, a los independientes se le está cargando en función de su ingreso. Y se le está cargando 18% porque se considera que tú pagas la parte del empleado y tú mismo pagas la parte del empresario. Todo. Y esto realmente lo que va a hacer es que, o sea, y con multa además. O sea, te van a meter una multa de 100, después de 200, 500, hasta 5,000. ¿Y dónde consigo O sea, la ley eso, en este momento, hoy, si yo quiero tener acceso a la ley ya lista? ok, la ley no está ni siquiera lista. Entonces yo escuché al director diciendo que ellos están trabajando la ley para redactarla. O sea, que vamos a pasar viendo los camarones que nos van a meter si eso no funciona así. Bueno, al menos, vamos, yo no soy abogado, pero yo entiendo que si la Asamblea de Diputados hace una ley, ellos tienen que hacerla, porque tú la puedes conseguir en internet, ley 462, y la vas a encontrar, pero no vas a encontrar la ley como tú la quieras. Es lo que va a encontrar uno que dice, se modifica el artículo 480 de la ley 51 y a buscar la 400 para saber qué es. O sea, la ley debería hacerla la Asamblea, ¿no? Su comisión de estilo o su comisión de derecho, poco de plata que le pagamos a la gente ahí, asesores. ¿Cómo es posible que me diga el director que él está redactando la ley? Una persona que me dice que te ganas 308 con un salario de 700 y te está pagando el 88% y lo pone en video. Y esa persona es la que me va a decir que él va a redactar la ley. O sea, yo no, esa ley va a haber que esperar o discutir 6 meses más para decir, oye, tú cambiaste esto no va así. O sea, eso lo tiene que hacer la Asamblea. ¿Cómo es posible que me diga que él tiene su equipo redactando la ley? O sea, así estamos en este país. O sea, realmente esto es, yo creo que como tú dices, aún se trata de tirar abajo. Yo creo que el presidente tiene que terminar su mandato. Eso es una de las cosas preciosas que tenemos en este país, es que desde la invasión aquí todos los gobiernos han terminado su mandato y todos los que pierden las elecciones han aceptado su derrota. Eso no lo quites. Claro. Porque eso donde se cae, eso no se recupera. Ya de ahí para adelante tú se recupera más, todo el mundo va a querer tumbar que subió. Entonces no, él tiene que terminar su mandato, pero que lo termine sin quebrar las empresas, sin perder trabajo, sin que la gente esté pasando hambre, pasando por gente que hizo una empresa, o sus padres o sus abuelos, y se están quebrando. ¿Por qué? Porque aquí hay una crisis permanente y eso no puede ser. Tiene que recuperar y rodearse de gente, a mí no me llame, que no tengo ningún interés, pero que se rodee con gente coherente y no solamente ese grupo de liberales, neoliberales y libertarios que piensa que el Estado debe desaparecer, pero su gran función en la vida es empleado público. Esa cantidad de gente, si tú no tienes gente que te diga lo que está pasando ahí abajo, solamente te rodeas con gente del poder, muchos de los cuales ni siquiera son empresarios. Muchos ni empresarios son. Están ahí metidos, igual que los sindicalistas en el seguro. Ellos están metidos ahí en los gremios. No todos, muchos son empresarios, pero hay varios o muchos también que ni siquiera son empresarios. Se metieron ahí, fueron entrando y se quedaron montados ahí, pues son abogados y están representando a la empresa privada en el seguro, y luego se ponen en la reunión del MOB y después se ponen en la reunión del IDAN y luego están en la reunión del tal y se ganaron $5,000 en dieta. Y por eso están ahí metidos. Pues si te rodeas con ese tipo de gente solamente, evidentemente vas a tener una fotografía muy distorsionada de lo que está pasando en la realidad. Bueno, gracias, profesor, por estar con nosotros. Interesantísimo, como siempre. Muchos comentarios en redes sociales en torno a los planes.